Me llamo Elena, con el propósito de proteger la confidencialidad de las personas que vivieron esta situación junto a mí. Optaré por no revelar nombres ni información detallada. Justo cuando sucedieron estos eventos, acababa de casarse con Alfonso. En ese instante, estábamos en la etapa de descubrirnos el uno al otro, de estar unidos todo el tiempo, como dos jóvenes viviendo su primer romance apasionado. Aunque todo parecía perfecto, en mi interior sentía un vacío. Existía una carencia en mi vida que me resultaba imposible reconocer. Durante mi niñez, viví en una hacienda campestre en las afueras de Sevilla, rodeada de amplias extensiones de olivares y huertos de naranjos. Durante mi infancia, mi madre se fue, así que mi tía Carla tomó la responsabilidad de cuidarme hasta que contrajo matrimonio y se mudó a la ciudad. Después de ese instante, solo quedábamos mi padre, los campesinos y yo. Mi padre, Eduardo, destacaba por su impresionante vigor físico y unas manos ásperas producto de su arduo trabajo. A pesar de todo, escondía en su ser una faceta afectuosa que solo yo era capaz de notar. Al arribar a Sevilla junto a Alfonso, su ausencia se hizo sentir más intensamente de lo que había imaginado. Pasó un año sin que nos viéramos, hasta que supe que iba a estar presente en la boda de mi prima Elisa. La boda se celebraría en una hacienda a las afueras de la ciudad. Un lugar precioso con terrazas de azulejos y jardines de bugambilias. Experimentaba una intensa emoción al volver a verlo. Llegó el momento anhelado y mi padre apareció justo antes de la fiesta. Portaba un sofisticado atuendo azul marino que resaltaba su cabello oscuro, el cual mostraba algunas hebras plateadas. Su sola presencia resaltaba de manera innata, atrayendo la mirada de diversas invitadas que no lograban apartar sus ojos de él durante toda la noche. Después de la festividad, la celebración rebosaba de felicidad. Música flamenca y brindis con vino. Alfonso, poco acostumbrado a ingerir bebidas alcohólicas, se excedió con la bebida y comenzó a sentir malestar. A regañadientes, llevé a mi acompañante a la habitación de nuestra casa de campo, dejando atrás el bullicio y a mi padre, que parecía estar disfrutando de la compañía de una mujer muy atractiva. Sentí un ligero destello de celos que opté por no admitir. Ayudé a Alfonso a deshacerse de su ropa. Lo acomodé en la cama y me aseguré de que se durmiera. En poco tiempo, el ambiente se llenó con el aire agitado de su respiración. Preparé un colchón en el suelo para mi padre, ya que las demás habitaciones estaban ocupadas. Aunque al principio me sentía incómodo, me reconfortaba saber lo cerca que estaría. Al regresar al aula para despedirme, mi padre, con una expresión alegre, me prometió que llegaría pronto. Al volver al cuarto, sentí una especie de tristeza. Anhelaba poder compartir más instantes en compañía, pero la fiesta y la despedida lo habían impedido. Después de ducharme rápidamente, me puse un cómodo pijama de algodón suave y ligero. Me recosté en la cama, pero el anhelado sueño tardaba en llegar. Después de un rato, la puerta se abrió con suavidad. Reconocí los ruidos producidos por sus pasos y noté el apacible sonido del agua al ducharse. Opté por simular estar dormido, a pesar de estar consciente de cada movimiento a mi alrededor. Mientras se preparaba para dormir, la habitación se iluminaba con la tenue luz de su celular. Me pregunté si recordaba también los días en la hacienda, cuando solíamos pasear por los terrenos al atardecer. Me di cuenta de que estaba cerca. Su respiración tranquila se sentía suavemente. Sumergido en la penumbra, dejé que los recuerdos me envolvieran con su abrazo. Murmuré casi sin percatarme: Padre mío, antes de permitir que un sueño inquieto me domine. En la finca al despuntar el día, predominaba una calma total, únicamente interrumpida por la lejana canción de un gallo y el murmullo de las hojas agitadas por la brisa. Al despertar, me di cuenta de que había alguien cerca de mí, sin que lo hubiera previsto. Al ver a mi padre recostado en el colchón junto a mi cama, mi respiración se aceleró. Al despertar, la débil luz de su teléfono iluminaba su rostro serio. Giré lentamente, observando fijamente la oscuridad, aparentando estar en reposo, aunque en verdad estaba plenamente despierta y vigilante. Al acomodar las cobijas, me topé accidentalmente con su mano. De repente, mi piel se erizó. ¿Podría ser que lo estuviera inventando? ¿Quizás su persona de contacto se haya demorado más de lo previsto? Opté por no darle demasiadas vueltas al asunto. Me responsabilicé por dejar que mi mente explorara zonas prohibidas. No obstante, en mi interior vibraba con una intensidad sorprendente. En el intento de calmarme, terminé mordiéndome el labio, al escuchar la lejana melodía de una guitarra flamenca que inundaba la noche. Decidí levantarme sin producir ningún sonido. Caminé hacia el pequeño balcón de la habitación. Llevaba puesto solo mi pijama corto de algodón blanco y una fina bata que apenas cubría mis hombros. Los naranjos y olivos del jardín resplandecían a la luz de la luna, al mismo tiempo que una suave brisa acariciaba mis piernas al descubierto.
Opté por cerrar los ojos y respirar profundamente, intentando ordenar mis pensamientos. De repente, me di cuenta de su presencia justo detrás de mí, de forma tranquila y sin hacer ruido. Mi padre se acercó luciendo una camiseta de color blanco y pantalones elegantes, dando la impresión de ser casi un espectro. Con su voz áspera y apacible, interrumpió la quietud nocturna al cuestionar a su hija sobre su dificultad para dormir. Moví la cabeza de un lado a otro sin girar. Se acercó un poco más, poniendo sus manos en la barandilla junto a las mías. Sentí un escalofrío al encontrarme en proximidad. De la misma manera, murmuró, me vi envuelto en la fragancia de un colonia masculina y en un leve aroma a cigarrillo. Al recargar mi brazo, percibí su proximidad, evocando los tiempos en los que colaborábamos en la hacienda. Me abracé a mí mismo, como si estuviera temblando, aunque en realidad era mi propio calor el que me reconfortaba. La tela de la bata se deslizó con suavidad por encima de mi hombro, dejando al descubierto mi clavícula y la fina tira de mi pijama. No me esforcé en solucionarlo. De forma discreta y apenas audible, mencionó lo mucho que disfrutaba verte en ese estado, tan libre y relajado, aunque notaba el rubor en mis mejillas. No aparté la mirada del horizonte. Al posar mis ojos en él, sabía que mis pensamientos se desatarían sin control. En la noche, las fronteras se desvanecían, difuminando los límites que no debían cruzarse. Respondí en voz baja que te había extrañado muchísimo. Con un susurro, él me dijo que sentía lo mismo por mí. Su voz tan cerca de mi oído que me hizo temblar. La falta de comunicación entre nosotros se volvió pesada, cargada de algo que no me impulsaba a comentar. Al deslizar sus dedos por un mechón de mi cabello, lo apartaron suavemente de mi cuello. Al morder con fuerza mi labio, procuré mantener la calma. No obstante, me emocionó la ternura de ese gesto. Me giré tranquilamente para confrontarlo. Sus ojos oscuros me miraban intensamente, mostrando una ternura infinita. La persona que me enseñaba a montar a caballo y contaba historias antes de ir a dormir seguía siendo la misma de siempre. Sin embargo, durante esa noche en Andalucía, una atmósfera enigmática nos envolvía, similar a una quietud sombría. La puerta de la habitación se abrió suavemente, emitiendo un leve chirrido. Sorprendido, di un paso hacia atrás, deteniendo el momento. Alfonso susurró algo desde la cama, todavía medio dormido, con una sonrisa de complicidad. Mi papá volvió a la cama, dejando que la noche velara nuestras conversaciones secretas. Me preguntaba si todo aquello había sido simplemente una fantasía. No obstante, la proximidad de esa persona me hizo revivir los días en los que me protegía en la hacienda. Tan evidente como la luz de la luna sobre Sevilla. Los techos de la hacienda fueron iluminados por el tono dorado del amanecer. Al despertar, los primeros destellos del sol rozaban mi cara. Mientras todavía estaba envuelta en el desconcierto de la noche anterior, Alfonso se encontraba sumido en un sueño profundo. Su respiración apacible llenaba la habitación. Con cuidado, me levanté sigilosamente para no perturbar su descanso. Me dirigí hacia el baño. Al observarme en el espejo, percibí mi reflejo, mi cabello castaño desordenado, mis labios hinchados por morderlos una y otra vez, y mis ojos brillantes, como si guardaran un secreto que no me atrevía a descubrir ni para mí misma. Decidí llevar una vestimenta que fuera cómoda y sofisticada a la vez. Opté por un vestido de lino blanco con detalles bordados a mano, sandalias de cuero marrón y unos pendientes de plata sencillos. La prenda, ligera y ajustada en la zona de la cintura, dejaba al descubierto mis hombros. Sentía un nerviosismo inusual. Caminé hacia el patio central de la hacienda, donde flotaba la fragancia del café recién hecho y del pan crujiente que llenaba el aire. Allí estaba él. En una de las mesas de hierro forjado se halla mi padre, con una taza de café en la mano y el periódico extendido frente a él. Llevaba una camisa blanca con las mangas dobladas y unos pantalones beige. Al dirigir la vista hacia arriba, sus ojos coincidieron con los míos y una sutil sonrisa apareció en su rostro. Continué con prudencia, notando que cada paso me acercaba cada vez más a un desenlace inevitable. Al iniciar la jornada, saludó a su hija con calma en su voz. Intenté saludar a mi padre de forma natural al decirle, hola. Papá. Nos sentamos juntos, charlando sobre asuntos triviales. No obstante, en cada mirada compartida, cada sonrisa parecía transmitir un mensaje que ninguno de los dos se animaba a verbalizar. En un momento fugaz, nuestras manos se encontraron al coger el azúcar, y esa breve pero profunda conexión me dejó sin aliento. Me preguntaba si él sentía emociones parecidas, si su mente estaba tan caótica como la mía. Después de desayunar, los invitados se prepararon para ir a una bodega histórica que estaba cerca. Aunque experimentaba las consecuencias de la celebración, Alfonso optó por descansar, lo que me dejó en la compañía de mi padre y algunos primos. Explorábamos los extensos viñedos iluminados por el resplandeciente sol.
Mientras paseaba, la brisa jugaba con mi vestido blanco y ligero, notando su atención constante cada vez que me alejaba un poco. En un momento determinado, me encontré a solas con él en un rincón de la bodega donde los barriles de vino formaban un laberinto. Mientras ajustaba mis zapatos, lo vi acercarse hacia mí. Mi corazón latía con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia mí. Asentí y me enderecé. Entonces nuestros ojos se encontraron, muy cerca el uno del otro. Fuimos rodeados por un silencio profundo. Colocó su mano en mi hombro con un gesto que transmitía calma. Algo habitual en momentos en los que requería respaldo. Bajé la mirada con nerviosismo y él gentilmente levantó mi mentón. A veces siento que no estás aunque estés aquí, susurró. Mis labios se entreabrieron levemente, pero me quedé sin poder articular ninguna palabra. Experimentábamos la impresión de que todo se movía con una velocidad reducida a nuestro alrededor. Con un solo paso, el momento se vio interrumpido y salimos rápidamente, como si fuéramos dos niños pillados haciendo travesuras. No obstante, la tensión entre nosotros era tan palpable que no se podía ignorar. Esa noche, bajo la luz plateada que iluminaba la propiedad, me encontré de nuevo en el mirador, abrazándome a mí mismo. Un suave sonido llegó a mis oídos desde la puerta. Al abrirla, me topé con su presencia. Sus ojos parecían escudriñar mi alma. Al entrar poco a poco, manifestó su incapacidad para dormirse. En la habitación, reinaba un completo silencio, saturada de una energía que se podía sentir. Al acercarme a él, percibí cómo su mano acariciaba suavemente mi mejilla. Al cerrar los ojos, vinieron a mi mente los recuerdos de mi niñez en la hacienda, dejándome envolver por la melancolía. La noche en Sevilla susurraba nuestros nombres suavemente, envolviéndonos con su atractivo. En ese instante comprendí que ya no había manera de volver atrás. En Sevilla, la noche se extendía en completo silencio, al mismo tiempo que se escuchaba a lo lejos el suave tintineo de una guitarra, cuyo origen parecía estar perdido en la vastedad de la finca. Mientras me miraba en el espejo, sentía como la suave brisa del verano acariciaba mi piel a través de las ventanas entreabiertas. Llevaba un sofisticado vestido negro de seda, ceñido al cuerpo, con finos tirantes que apenas tocaban mis hombros, junto a mis zapatos de tacón. Aunque me sentía hermosa, había cierta intranquilidad que me invadía. Me dirigí al salón principal, donde los invitados se reunían para disfrutar juntos de la última comida antes de despedirse. En ese sitio estaba mi padre, apoyado en la entrada de una puerta, observando a cada individuo con esa sonrisa encantadora que siempre lo caracterizaba. Al encontrarse nuestras miradas, sentí un latido fuerte en mi pecho. Me acerqué con tranquilidad, observando detenidamente cada movimiento y cada mirada a nuestro alrededor. Inclinándose para darme un beso en la mejilla, susurró en mi oído: «Te ves preciosa», mientras sentía cómo el sonrojo coloreaba mi rostro. Manifesté mi gratitud. Nos sentamos juntos en la amplia mesa y, de repente, el roce de su rodilla con la mía debajo de la mesa provocó una reacción inmediata en mi cuerpo. A pesar de ser un contacto casual, en cada charla que teníamos, sus ojos se fijaban en los míos por un breve momento más. Después de la cena, al dirigirse todos al jardín para hacer un brindis final, sentí su contacto en mi cintura, conduciéndome suavemente hacia un rincón más privado. En tono suave, dijo: «Necesitaba hablar contigo», a pesar de saber de antemano la respuesta acerca de nuestros sentimientos. Decidí indagar sobre el tema. En un breve momento, mi aliento se quedó suspendido. No había posibilidad de escapar dada la situación. Antes, las interacciones solían darse de forma más sutil, a través de gestos y contacto físico, pero ahora se manifestaban sin tapujos. Me acerqué más, notando cómo su aliento estaba cerca. Sugerí evitar llevar a cabo la acción, a pesar de que mis expresiones no inspiraban confianza. Con suavidad, su mano se deslizó por mi brazo, subiendo lentamente hasta alcanzar mi hombro al descubierto. Opté por cerrar mis ojos sintiendo una agradable emoción. En aquel instante, no éramos objeto de miradas. No obstante, el riesgo de ser descubiertos incrementaba la tensión del momento. Inclinándose ligeramente, susurró con firmeza, justo cuando estábamos a punto de besarnos. Unos pasos inesperados nos interrumpieron y nos separamos rápidamente, mientras él se retiraba sigilosamente. Me sentí sin energía. Durante el transcurso de la noche, mi mente estaba repleta de pensamientos prohibidos, deseando que el reloj se detuviera y que esa velada se extendiera indefinidamente. Al volver a mi habitación, noté que Alfonso se encontraba sumido en un profundo sueño. Con suavidad, me quité los tacones y finalmente divisé a mi padre de pie. Mirándome desde abajo, experimenté un aumento en mi frecuencia respiratoria, dejando al descubierto mis piernas en un gesto silencioso que él comprendió al instante. Con una expresión alegre en su rostro,
Me dedicó una última mirada llena de fuerza antes de desaparecer en la oscuridad nocturna. Acostado en la cama, no lograba sacar de mi mente su memoria. Era plenamente consciente de que la relación entre nosotros se había transformado en un abismo sin posibilidad de retorno. Quizás, en el fondo, no tenía intención de llevarlo a cabo. El último día en la hacienda inició con un ambiente cargado de melancolía. Aunque el sol brillaba intensamente, en mi interior se desencadenaba una tormenta desbocada. Elaborado en algodón de diseño sencillo pero ajustado. Este top destaca por su escote cuadrado y mangas cortas. Elegí unas sandalias doradas que hacían juego con un delicado collar que colgaba justo encima de mi clavícula. Al mirarme en el espejo, supe con seguridad que esa sería la última vez que regresaría. Recorría los pasillos en búsqueda. Tal vez sin percatarme o tal vez con un anhelo muy fuerte de una última reunión. En el patio, lo vi ayudando a cargar el equipaje en uno de los autos. La blusa de color azul claro que tenía puesta mostraba una abertura en el cuello y al doblar las mangas. Experimentaba una mezcla de tristeza y deseo que me invadía por dentro. Al encontrarnos con la mirada, supe de inmediato que él sentía lo mismo. Hizo un leve movimiento y, sin vacilar, lo seguí hasta una de las habitaciones libres. Tras cerrar la puerta, se acercó tranquilamente. Los gestos comunicaban sin la necesidad de usar el lenguaje verbal. Mientras sujetaba su mano, acariciaba mi mejilla y descendía suavemente por mi cuello, como si dejarla ir implicara que todo se esfumara. Susurré con timidez, «Es insostenible seguir así», respondió afirmativamente, y al terminar de hablar, nos miramos en silencio, sin saber qué decir, nos quedamos en silencio, sin cruzar la línea que nos separaba, como si ambos supiéramos que yo sería el elegido. Al sumergirme en su abrazo, percibí cómo su mano acariciaba delicadamente mi espalda. De repente, el tiempo se detuvo en seco al escuchar un fuerte golpe en la puerta que nos interrumpió de golpe. Resultaba imposible anticiparlo, resultaba inimaginable para cualquier persona. Antes de marcharse, murmuró quedamente, «Voy a mandarte un mensaje». Volver a Sevilla fue una experiencia llena de altibajos emocionales. Mientras Alfonso hablaba de asuntos triviales, mi atención solo estaba puesta en ese beso. Al cabo de unos días, recibí una notificación. Manifestaba su nostalgia por su ser amado al decir, me dijo que me extrañaba como en los tiempos pasados. La presencia de Sevilla resalta toda su hermosura cuando estás presente. En ese instante, comprendí que, aunque ya había abandonado la hacienda, la historia apenas comenzaba.